Estudiábamos hace ya principio de año una serie sobre nuestro Señor, luego sobre los 10 mandamientos, conociendo al Dios que adoramos también, conociendo a este Dios, y hoy día, en este tiempo, hemos estado estudiando respecto de, conociendo la palabra del Señor respecto del Espíritu Santo y la iglesia. Es importante porque el Espíritu Santo es quien está hoy día con la iglesia, el Señor presente por medio de su Santo Espíritu guiando a la iglesia, y es necesario que nosotros también vamos comprendiendo la labor que el Espíritu Santo está haciendo hoy día en medio de su iglesia. Y hoy nos corresponde ver respecto del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Así que les voy a invitar a que busquen allí en Romanos. He escogido este versículo, a pesar de que estaba orientado hacia 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, pero he decidido tomar el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 22. Nuestro hermano Jimmy nos llevaba a leer desde el versículo 19 al 23, para tener una comprensión general, ¿verdad?, de donde está inserto este versículo de Romanos capítulo 6, versículo 22. Así que, si lo tienen a mano, por favor, se colocan en pie. Leamos todos el versículo 22, ¿les parece? Sí, leamos, dice así: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Oramos? Buen Dios, oramos a ti en estos momentos para pedir la dirección sobre la exposición de tu palabra. Señor, aquí estamos tus hijos, faltos de muchas cosas. Necesitamos, Señor, aún conocer más respecto de lo que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, aún nuestro conocimiento es imperfecto, pero no dudamos, Señor, y tenemos claridad que es tu Santo Espíritu el que nos da la iluminación, es decir, el entendimiento para ir comprendiendo, analizando y asimilando lo que tú has dejado, Señor, para nosotros por medio de tu palabra. Por lo tanto, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu quien ilumine nuestros entendimientos en esta mañana y podamos comprender el mensaje, Señor, la exposición de tu palabra que has preparado para tu pueblo en este día. Señor, que seamos dóciles, que seamos receptivos, Señor, y por supuesto no solo receptivos, sino podamos aplicarlo a nuestra vida y llevarlo a la práctica, Señor, en lo que realmente debe ser una vida de santificación, Señor, una vida entregada a ti. Señor, para que de esa manera también te honremos y podamos realmente disfrutar plenamente de lo que es, Señor, la santificación en el creyente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántas veces ustedes a lo mejor han leído o han oído esta frase, la lucha del espíritu contra la carne? ¿Ah? Lo usan los predicadores, lo hemos escuchado en determinadas situaciones, o de repente uno se acerca, me ha tocado conversar con algunos hermanos: ¿cómo está, hermano? Aquí luchando la carne, luchando contra el espíritu. ¿Ah? Entonces, eso es una frase muy recurrente a veces en nosotros. La carne, esta expresión se emplea justamente, y la palabra de Dios la usa, la emplea quizás en un sentido peyorativo, ¿cierto? Pero en realidad equivale a todo lo que surge de esta naturaleza caída del hombre. ¿Ah? Todo aquello que representa la naturaleza caída del hombre, lo que nos lleva a ¿qué cosa? Lo que nos lleva a pecar. ¿Ah? Es lo que justamente nos lleva a pecar y lo que lucha en nuestro interior. Hoy día algunos hablan mucho de la lucha, de estas luchas espirituales, y la lucha espiritual no es andar, como yo lo he dicho en otras oportunidades, andar peleando con demonios y con todas esas cosas. La verdadera lucha espiritual la tenemos día a día, en nuestro propio ser, en nuestro interior. Cuando nos vemos enfrentados a las tentaciones, cuando nos vemos enfrentados, ¿verdad?, a ser seducidos por la carne, la tendencia a hacer lo malo, a hacer o ir en contra de la voluntad o del propósito de Dios, sabiendo lo que debiéramos hacer y no lo hacemos, como lo dice el apóstol Pablo. Esa es nuestra lucha diaria. Esa es la lucha que libramos diariamente los creyentes. Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21, nos dice: porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Ahí tenemos esa famosa
frase, ¿cierto? Peleando ahí, codiciando, deseando, ¿ya? Y estas cosas, dice, se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí menciona lo propio de la carne, o lo más característico. No es que esto sea todo, pero esto es lo más representativo, que engloba lo mayor, ¿cierto? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todo lo representativo del pecado, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, y el pecado no puede heredar el reino de los cielos. Eso aquí la palabra del Señor lo deja muy claro. Y de hecho nuestro hermano Francisco en algunas predicaciones hace algunos domingos atrás lo dejó muy claro respecto de que el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no ha confesado a Cristo como Salvador y Señor. Eso fue una de las primeras cosas que en uno de sus mensajes el hermano Francisco nos explicó y lo dejó muy claro, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede morar en un corazón que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo solo puede morar en la persona que es salva por la fe en Cristo. Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro. Y justamente, 1 Corintios 6, 9 al 11, que era la base, ¿cierto?, también de este mensaje, refuerza esta idea. Cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, o erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados. Y miren, aquí aparece esta palabra que la vamos a tratar un poquito más adelante. Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos de vosotros. De estas cosas eran las que estaban en nuestra vida antes de conocer a Cristo como Salvador. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Varias de estas cosas eran las que eran ustedes antes de conocer a Cristo. Pero ahora ustedes son, ¿qué dice? Santificados. ¿Qué significa entonces ser santificado? Es importante que nosotros como creyentes entendamos este significado, este concepto. ¿Qué es? ¿Qué significa ser santificado? ¿Ustedes estarían de acuerdo si yo digo que la santificación tiene que ver con un proceso progresivo donde el creyente va mejorando? ¿Es un proceso progresivo la santificación? Porque cuando aceptamos a Cristo venimos con todos estos pecados a cuestas. Y no es que después nunca más pecamos. Entonces es un proceso progresivo. No sé cuántos dicen amén. Yo estoy preguntando, no sé si ustedes entienden esto. Porque muchos a lo mejor contemplan la santificación solo como un proceso de mejora, por el que las personas son, podríamos decirlo así, gradualmente hechas más santas, ¿cierto? Y hechas más aptas para habitar el cielo, como me dijo una vez una persona. El proceso de santificación es ese proceso donde el Señor nos hace más aptos para poder habitar el cielo. Suena bonito. Pero entro en conflicto porque leo en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 19, lo siguiente. Santificarás, miren, aquí está la palabra. Santificarás a Jehová tu Dios todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. O sea, ¿significa que las vacas y las ovejas serán mejoradas y hechas más santas? ¿Amén? ¿Nadie dijo amén? ¿Significa eso? En realidad,
es importante entender el significado de lo que es la santificación, ¿ya? Porque de ahí viene todo lo que nosotros podamos decir después. En realidad no es que las vacas y las ovejas sean más santas, no. Lo que aquí el Señor está diciendo claramente significa sencillamente que eran apartadas para un propósito. Por lo tanto, la santificación tiene que ver con esto de que el Señor nos aparta para un propósito. La santificación es eso, que el Señor nos aparta para un propósito. Porque allí en Isaías capítulo 66, versículo 17, grafica algo que es más terrible aún, porque dice que los malos se han santificado para hacer el mal. Entonces suena contradictorio. Si nosotros dijéramos que simplemente es un proceso para ser más santo y así habitar el cielo. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que los malos también se santifican para hacer el mal. Entonces, ¿cómo es eso? En el fondo es decir que se han puesto aparte, ¿verdad?, para cumplir sus malvados propósitos. Porque ese es el objetivo y la raíz principal de este concepto. El ser apartados. ¿Ya? El ser apartados. Y por lo tanto, entonces, ¿qué significa ser santificado? El significado de la palabra simplemente es ser separado o puesto aparte para un propósito. No nos olvidemos de esta expresión. Estar separados, ¿verdad? O estar puestos aparte, ¿para qué? Para un propósito. Y el Salmo 4, el verso 3 de este Salmo, justamente dice: saber pues que Jehová hizo apartar al pío para sí, al hombre, ¿verdad?, que le busca, lo apartó para sí. Ahí tenemos la misma expresión, pero dicho de otra forma, de lo que es la santificación. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 19, Jesús dice: y por ellos yo me santifico y a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces ahí, ¿verdad?, también entraríamos en contradicción, porque no es posible que Él tuviera que ser mejorado o hecho más santo. El Señor tenía que ser hecho más santo. En realidad, al leer todo eso dice: por ellos me santifico, o sea, por causa de ellos el Señor está a punto de apartarse, ¿cierto?, de la tierra, dice, y de las cosas en medio de las que Él había venido, había estado, ¿verdad? Y ahora Él regresaba al cielo. E iba así, ¿verdad?, al cielo ahora, ¿para qué? Para ser puesto aparte, para así constituirse. ¿En qué cosa? En ese abogado y ese intercesor para su pueblo, para los que somos su pueblo, ¿ya? Estos pasajes exponen claramente el verdadero significado de lo que es la santificación. Ahora, ¿quiénes somos los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Queda claro allí en el Nuevo Testamento que todos los verdaderos creyentes en Cristo son santificados, ¿verdad? Junto con el perdón de los pecados, nos dice la palabra del Señor, también va esa suerte, como dice Hechos 26, 18, esa suerte, es decir, esa herencia entre los santos, entre los santificados, dice Hechos 26, 18. ¿Ah? Pablo, de hecho, escribe a los Corintios y les dice: y esto erais algunos, lo que yo leí allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, pero ya sois lavados, más ya sois, ¿qué cosa? Santificados. Ahora ya no sois todas aquellas cosas, ustedes han sido apartados para un propósito. ¿Ah? La palabra santo significa simplemente una persona santificada, o sea, una persona apartada. ¿Ah? Y este era el nombre más usual que se conocía en la iglesia, como nosotros denominamos la primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Ah? Era la palabra más usada. Se usaban palabras como ellos eran llamados discípulos, hermanos, cristianos, amigos, creyentes, pero la palabra más común entre ellos era la palabra santos. Y Pablo, recuerden ustedes que la usa cuando dice: saluda a los santos que están allí en tu casa. ¿Ah? A los santos que están, cuando escribe también en otra de las cartas,
siempre Pablo usa bastante esta expresión, aquellos que han sido apartados. ¿Ya? Los apóstoles eran santos, en el sentido que nosotros estamos entendiendo de la palabra de Dios. No que eran personas intocables, ¿verdad? Y que tenían simplemente la capacidad de hacer milagros, como hoy día algunos a veces lo entienden. No, eran hombres que fueron apartados para propósitos que el Señor tenía, ¿verdad? Para su obra, para el Evangelio, ¿ya? Hombres dispuestos, limpios, purificados por la preciosa sangre de Cristo. Y también esto es lo que el Señor ha constituido hoy día a los verdaderos creyentes. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien dice, hoy voy a visitar, ¿verdad?, a mi hermano, ¿verdad? Voy a ir a visitar al santo que está enfermo. Suena raro decir eso, ¿cierto? La gente a lo mejor hasta en la misma casa nos quedarán mirando raro. Voy a ir a visitar a mi hermano, al santo. Suena raro, porque es una palabra que ha caído en desuso. Pero en realidad no es ninguna rareza. Porque tanto como los apóstoles, es el hermano que ha sido, ¿verdad?, entregado su vida al Señor, ha sido lavado y regenerado por la sangre de Cristo y ha sido apartado para sus propósitos. Aquel hermano en su trabajo, aquel hermano o hermana en su trabajo, aquel joven que está en sus estudios, el que está en su hogar, en medio del vecindario, ¿verdad? Somos santos. Los que estamos aquí somos santos, en el sentido de que Dios nos ha apartado para sus propósitos. Y eso debemos entenderlo. Ahora, es evidente entonces que lo que constituye nuestra santificación no es ninguna mejora de la carne, por decirlo así. Primero a los Corintios capítulo 1-2, nosotros ahí vemos que es en Cristo Jesús que nosotros somos santificados, no en nosotros mismos. Para que podamos entenderlo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. ¿Ya? Y aquí Pablo justamente, ¿ya? Por eso primero usa la palabra, a la iglesia de Dios, ¿cierto?, que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Miren, va repitiendo lo mismo, en el fondo va reforzando la misma idea. A los que son santificados en Cristo Jesús, es decir, a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Estos son los santificados, pero en Cristo Jesús. Y estos son los llamados santos, dice Pablo. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Allí Pablo creo que es mucho más claro, ¿cierto? Ahora, por lo tanto, la pregunta, ¿cuándo es santificado un creyente? ¿Cuándo es santificado un creyente? A lo mejor alguien está pensando, el pastor habló del Espíritu Santo, la santificación de la iglesia, y ni ha mencionado el Espíritu Santo. Todavía no llegamos ahí. ¿Cuándo es santificado un creyente? Bueno, la Escritura nos dice que un creyente es santificado antes que el mundo fuese. Miren. Curioso, ¿cierto? En la mente y en el propósito de Dios. Pero también el creyente es santificado en la cruz, cuando Jesús murió. Fue santificado allí. Y también cuando el Evangelio es aplicado por medio del Espíritu Santo, con poder, ¿verdad? Y lo recibimos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto de que somos santificados antes que el mundo fuese? ¿Cómo es esto de que somos santificados en la muerte de Cristo? ¿Y cómo es esto que somos santificados, verdad, por la operación del Espíritu Santo cuando recibimos, somos sellados con el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Bueno, para entenderlo más gráficamente, quiero usar un ejemplo muy doméstico, muy sencillo para que podamos entenderlo. Imaginemos a una señora que va de compras y de pronto pasa frente a una vitrina y ve un sombrero. Hermoso sombrero. A las mujeres les gustan los sombreros. Entonces vio un hermoso sombrero. Lo quiero. Quiero ese sombrero. Pero se da cuenta que no tiene plata. Y no lo puede comprar. Pero ella dice, en cuanto tenga el dinero, yo me compro ese sombrero. Era el día lunes cuando esta señora vio el sombrero. El día martes
la señora llega a la tienda y viene con el dinero para comprar el sombrero. Por lo tanto, la señora lo compra y le dice, por favor, apárteme el sombrero porque lo voy a mandar a buscar. Ahora tengo que hacer otras cosas, así que déjemelo aparte porque yo voy a venir a buscar mi sombrero. Y por lo tanto paga el precio que valía el sombrero, lo deja cancelado y dice, lo voy a enviar a buscar. Y el día miércoles ella envía a una persona con su confianza, ¿verdad?, para buscar el sombrero, y esta persona va, llega a la tienda, retira el sombrero y se lo lleva a su dueña. Por lo tanto, ¿cuándo fue que esa señora, si podríamos llamarlo así, santificó, apartó, ¿cierto?, el sombrero para su propio uso? Buena pregunta. ¿Cuándo fue? ¿El lunes? ¿El martes? ¿O el miércoles? Ah, está buena la pregunta, porque están cuchicheando ahí, están tratando de ponerse de acuerdo. ¿Cuándo lo apartó? ¿Cuándo fue santificado? Ya algunos dicen el lunes, otros en el martes, parece. Bueno, en realidad, a ver, el lunes, cuando ella puso en su mente y propósito para sí, dejar para sí ese sombrero. Pero también el martes, porque ella fue y pagó el precio y lo apartó. Y luego el miércoles, cuando llegó la persona, lo tomó y en ese momento hizo efectivo que ese sombrero pasó de la tienda a propiedad de la persona. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que Dios es atemporal y nos cuesta entender esto. ¿Ah? Nos cuesta entender esto. Ahora, ¿cómo entenderlo? Claro que sí. Quiero ahora usar algunas expresiones de la palabra del Señor. Claro, porque lo primero, en la eternidad pasada, ¿qué dice el Señor? Dios nos santificó antes que el mundo fuese, para que fuésemos hechos sus hijos. Romanos 8, Efesios 1, 2 Tesalonicenses 2, de alguna manera nos dice que Él nos preparó antes de la fundación del mundo. Él ya en su mente y en sus propósitos estaba previsto que estaríamos siendo parte, ¿verdad?, de sus propósitos. En lo que nosotros entendemos como la predestinación, en el buen sentido de la predestinación. No estamos hablando de algo limitado, de unos pocos. Estamos entendiendo de que ya en la mente de Dios estaba este propósito. ¿Sí o no? Claro que sí. Por así decirlo, el Señor, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo dijo, van a ser míos, ¿verdad? Serán mi deleite, mi corazón, ¿verdad? Para que yo los bendiga, para que estén conmigo. Luego, cuando Jesús murió allí en la cruz del Calvario, ¿cierto?, quedó pagado el precio de los que serían propiedad del Señor. Se pagó un alto precio, ¿o no? Claro que sí, a precio de sangre. Él nos hizo suyos, en la cual voluntad somos santificados. Miren lo que dice aquí el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 10. Por eso, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Somos santificados en la muerte de Cristo, porque allí se pagó el precio. Y bueno, y tercero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por supuesto allí, finalmente, por la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nuestros corazones son abiertos para poder recibir el Evangelio, somos efectiva y personalmente traídos al Señor, ¿cierto? Por la operación del Espíritu Santo. Somos separados de nuestros pecados, ya no formamos parte del mundo que está precipitándose a juicio, como nos dice su palabra. Somos efectivamente apartados para Dios. Este aspecto de nuestra santificación lo expresa muy bien ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud,
por la santificación del Espíritu y de la fe verdadera. ¿Se entiende ahora más el concepto de santificación? ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo mejor alguien se está preguntando, pero entonces no existe esto que de repente nos enseña un proceso de santificación que va en aumento día a día en el creyente. Por supuesto que sí, existe. Y este es el lado práctico del tema. Yo lo que he tratado hasta ahora era el concepto para entender lo que es la santificación. La santificación es tomado y ser puesto aparte. Por eso es que el Señor enfatiza cuando ora al Padre: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Ahí podemos entender ese versículo. Padre, cuando se refiere a nosotros, a sus apóstoles y a los que han de venir y a los que han de creer por la predicación de ellos, es decir, nosotros hoy día. Padre, ellos están en el mundo, estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Porque ese es el concepto de la santificación. Cuando hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo, somos puestos aparte. O como dice también, somos posicionados en Cristo. Ya no somos puestos en este mundo, no somos parte de este mundo. Y ese es el concepto que debemos tener claro en cuanto a la santificación. Amén. Y lo que es el proceso en ir dejando el pecado en nuestras vidas e ir siendo cada día más como Cristo, es el lado práctico de este tema. Amén. Y por lo general nosotros cuando hablamos de santificación nos vamos a este lado práctico solamente. Por eso quería yo dedicar un tiempo primero para poder que entendiéramos el proceso de la santificación, el concepto que significa ser puesto aparte. Y para explicar un poquito el versículo de Deuteronomio, que suena raro que el Señor haya pedido que las vacas sean más santas y las ovejas sean más santas. ¿Ah? Santificar, es decir, apartarás. ¿Ah? Ese concepto. Por lo tanto, también hoy día, para que tú, querido hermano, y tú, querida hermana, puedas comprender que si has sido, ¿verdad?, has puesto tu fe en Cristo, eres salvo por la fe en Cristo, estás puesto aparte. No eres parte de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y por eso es que el mundo no le conoce, dice, ¿verdad? Porque no le conoce a Él. Y por eso es que Pablo después dice: y las cosas de este mundo son locura para el mundo, porque no entienden las cosas espirituales, porque no entienden las cosas que son del Señor, porque no somos parte de este mundo. Y eso es lo importante que debemos comprender. Primero, es importante que comprendamos esto para luego recién entrar a la materia de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el aspecto práctico de la santificación es también de suma importancia en la vida del creyente. Claro que sí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí está orando a Dios, a este Dios de paz, ¿cierto? Que santifique plenamente a los creyentes, a los que Él, ¿verdad?, está escribiendo. ¿Y qué quiere decir con ello? Bueno, volvamos entonces un poquito al sombrero, ¿les parece? Para entender esto, ¿ya? Después que la señora compró el sombrero, ¿cierto?, la persona lo fue a buscar, ¿cierto? ¿Aquí se acaba la historia del sombrero? No, pues la historia del sombrero no termina ahí. La historia del sombrero ahí comienza. Para aquella que compró el sombrero, ¿cierto? Ahora que ha llegado a ser posesión de esta persona, ¿cierto? Ella lo ha apartado, el sombrero de la tienda, ¿cierto? Lo trajo y ahora lo apartó, ¿para qué? Para su uso. Y por lo tanto, ella lo va a usar cuando quiera y como quiera. ¿Sí o no? Si el día está soleado o no, pero la cosa es que ella lo va a usar para cuando ella estime que sea necesario y cuando ella quiera hacerlo. Es decir, este sombrero que ahora pasó a ser posesión de esta dama, ella pagó un precio, por lo tanto a ella ahora tiene el derecho de usarlo como quiera, para los propósitos que ella quiera. ¿Se entiende? Hemos sido puestos aparte para un propósito, dije yo al principio. Y esos son los propósitos que Dios tiene. Y hermano, hermana, son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida.
¿Tú sabes cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Estás preocupado en poder descubrir cuáles son esos propósitos? El Señor tiene un plan para tu vida. Y por eso es que te ha puesto aparte. Para usarte cuando Él sabe y quiere que tú puedas ser útil. Para cuando Él sabe que tú seas necesario ocuparte allí. A veces hay cosas que no entendemos. ¿Por qué el Señor hace esto en mi vida? ¿Por qué hace esto otro? Son los propósitos del dueño del sombrero. Lo que a veces nos cuesta entender. Y cuestionamos al dueño del sombrero. ¿Ah? Y Él lo puede usar cuando quiera. No sé, está lloviendo, me va a servir para cubrirme de la lluvia. No sé, el Señor nos usa donde quiere y como quiere. Y muchas veces nosotros cuestionamos. ¿Es lógico que el sombrero cuestione al dueño? No. Pero nosotros somos sombreros medio raros, porque a veces lo hacemos. Cuestionamos al dueño del sombrero. ¿Ah? Y justamente Dios, habiendo propuesto adquirir, ¿no es cierto?, para nuestra bendición, porque además para nuestra bendición también. Miren, y más encima para que nosotros seamos bendecidos. Y habiendo muerto Cristo para conseguir, ¿verdad?, esta bendición, y habiendo el Espíritu Santo obrado eficazmente en nosotros, de modo, ¿verdad?, que hemos sido llevados ahora a Dios, ¿cierto? ¿Acaso esto es el final de todo? No, en absoluto no lo es. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra en nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos entender, es hoy día, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo con cada una de las vidas de nosotros, con cada uno de estos sombreritos que somos, ¿ah? Separándonos más y más de las cosas de este mundo. Él sabe que es necesario que nos apartemos más y más de las cosas de este mundo. Por eso en su palabra tenemos un sinnúmero de versículos que nos combinan y nos llaman a separarnos, salir del medio de ellos. Algunos son tremendamente enfáticos cuando ahí dice salid del medio de ellos, no toquéis lo inmundo, salgan del pecado, apártense. El propósito de Dios es apartarnos cada vez más del pecado, ¿ah?, separándonos de los deseos de la carne, y luchamos contra nuestros pecados, separándonos de los malos caminos que antes anduvimos, promoviendo, ¿verdad?, en el fondo, en nuestra vida, ¿cierto?, una santificación práctica. Y justamente el Espíritu Santo es el que tiene esta labor, al acercar más y más nuestros corazones a Cristo. Y esa es la labor del Espíritu Santo en la iglesia hoy día. Acercar cada vez más a los santos, a aquel que nos redimió con su sangre preciosa. Nos ayuda a apartarnos de todo lo que pertenece al yo, porque el gran problema que tenemos nosotros es con nuestro yo. ¿Ah? ¿Por qué muchas veces nuestra comunión no está bien con el Señor? ¿Porque confiamos en el Señor? No, porque dejamos de confiar en Él. ¿Y cuándo dejamos de confiar en Él? Cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando confiamos en nuestras capacidades, cuando confiamos en nuestra vista, cuando confiamos en nuestras piernas, en nuestras manos, cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas, cuando el dueño del sombrero nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, esta lucha contra el yo o la carne, y vuelvo al principio, esta lucha de la carne y el espíritu, es el trabajo que hoy día el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en aquellos que han sido apartados, en tu vida, hermano, en mi vida, en la vida de los que somos salvos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, el Espíritu Santo está obrando en este trabajo, y el resultado, ¿cuál debe ser o cuál es el propósito de Dios para la vida de los santificados, de los que son puestos aparte? Justamente es un poco reflejar lo que, ¿recuerdan ustedes? El sacerdote llevaba aquí una escritura en su frente, el sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que decía aquí, una placa que estaba en su mitra, ¿cierto? Aquí en su gorrito. ¿Alguien recuerda una frase que iba escrita aquí? ¿Ah? Santidad a Jehová. Eso es lo que debiera reflejar nuestra vida, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Es lo que debiera ser. Que nosotros mostremos en nuestra vida más santidad a Jehová. Hemos sido apartados. Pero ¿dónde está el problema? En que estos sombreritos son medio porfiados. Y no queremos que realmente
ese sombrero diga santidad a Jehová. Y ahí está nuestra lucha. Y ahí es donde el Espíritu Santo está obrando. ¿Y qué es lo que usa el Señor para promover entonces esta santificación práctica? Bueno, el Señor puede obrar como Él quiera, ¿verdad? Él puede usar los métodos y las formas que Él quiere, porque Dios es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero Él claramente nos ha dejado, por ejemplo, la aplicación de la verdad a nuestras almas es uno de los medios más eficaces y debiera serlo. Y la aplicación de la verdad no es otra cosa sino la palabra de Dios. Por eso es que el Señor, allí en Juan, capítulo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Apártalos por medio de tu verdad, Señor. Que tu verdad sea la que los haga apartarse. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Guiarnos a la palabra de Dios. Guiarnos a su palabra para que nosotros seamos dóciles, aprendamos y que la palabra de Dios nos ayude a apartarnos. Pero si no leemos nuestra Biblia, si no meditamos en ella, si ella no es el alimento importante para nuestra vida, estamos siendo sombreritos porfiados. Y no queremos que el Señor nos use. Y después nos quejamos. ¿Por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué el Señor no es así? ¿Por qué el Señor no hace lo que yo creía que tenía que hacer? Porque muchas veces impedimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Porque nosotros no queremos ser dóciles a una santificación práctica. Alimentarnos de la palabra de Dios, sin duda que es necesario. Tomarlo, ¿verdad? Cuando empezamos, que sea esa leche que el bebé necesita, ¿verdad? Nuestra hermana Conserve lo entiende muy bien hoy día. Su pequeño hijo necesita leche. Y esa leche es el alimento que él necesita. Esa leche materna, ¿verdad? Es el alimento más completo que tiene un niño para alimentarse, para ir fortaleciéndose y creciendo. Pero no le puede dar leche toda la vida. Tiene que después va a llegar un momento en que, ¿verdad? El pediatra le va a decir, ahora tiene que darle comida más contundente. Con los colados, yo algo aprendí, con los coladitos, las comidas molidas, y después ya va a llegar un momento en que al niño hay que darle poroto. Hay que dar, no le podemos dar todo molido toda la vida. No va a querer comer, no, si no, me gustan los porotos con rienda, pero todo molido. No tiene gracia comerse porotos con rienda todo molido. Tiene que aprender a comer vianda, algo más, y es lo que Pablo le critica a los corintios, ¿se acuerdan, no? Y ahí hay un claro reflejo de que aquellos que habían sido santificados, apartados, no estaban dejando que el Espíritu Santo obrara en sus vidas porque simplemente querían seguir tomando lechecita nomás. Y Pablo no les podía dar vianda. Y eso es porque nosotros impedimos muchas veces que Dios pueda obrar por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Tenemos que ser dóciles a la verdad de Dios, dóciles a la palabra de Dios. El Señor lo dijo, santifícalos en tu verdad. Pero si no queremos leer la verdad, si no queremos oír la verdad, si no queremos poner nuestros ojos en la verdad, ¿cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo nos vamos a apartar del pecado? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras luchas de la carne contra el Espíritu? Otro medio también es la oración. Es importante este medio de comunicación. Oramos por la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo dice Efesios 3, 14 al 21. Fortalecidos, ¿verdad? Con poder, porque también la oración nos fortalece. Lo dice allí en el versículo 16 de Efesios 3. El versículo 17, luego de Efesios 3, arraigados y cimentados en amor. Podemos crecer, ¿verdad? El hecho de orar los unos por los otros es la manifestación del amor que hay, ¿verdad?, en medio de nosotros. Si no tuviéramos amor, no estaríamos preocupados del otro, no estaríamos orando por aquel que sufre, aquel que necesita. Y luego la plenitud, buscando la plenitud del Espíritu Santo. Y la plenitud del Espíritu Santo es la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. Y el Señor lo dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Y el propósito, cuando Pablo escribe a los Efesios, justamente era esto, que Dios actúe abundantemente en vosotros. Y eso debiera ser la manifestación, la plenitud del Espíritu Santo. Incluso yo diría la esperanza de la pronta venida del Señor también. Ciertamente nosotros leemos allí en 1 Juan 3:3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza? De su pronto regreso, dice, se purifica como Él también es limpio.
se limpia, se santifica, se aparta. Si esperamos realmente al Señor Jesucristo, debiéramos estar preocupados en apartarnos cada vez más del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos buscar las cosas espirituales, lo que el mundo no busca. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día el mundo busca solucionar los problemas. Miren ustedes nuestra propia sociedad, nuestro propio país, nuestra ciudad. El hombre busca solucionar los problemas con métodos, con planes, con proyectos, con ideas, con recursos. Y no logran las cosas. Están tratando de hacer una mejor, según ellos, una mejor sociedad. Pero lo único que están haciendo con sus ideas, con sus ideologías, es confundir más a la sociedad. Quieren traer paz. Y es lo que dicen, pero resulta que están trayendo discordia, están trayendo, ya lo hemos hablado de esto en muchas otras oportunidades, porque no sirve nada de lo que el hombre puede hacer. Solamente podemos realmente mejorar si es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Pero el hombre lo que menos busca es lo espiritual, busca solamente lo material. Si esperamos el regreso del Señor en cualquier momento, tendremos cuidado entonces acerca de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿cierto? Yo creo que sí, porque no queremos que Él llegue, ¿verdad?, cuando Él venga y nos haya a lo mejor leyendo libros dudosos por ahí, viendo cosas dudosas, ¿cierto? O estar en medio de malas compañías, o estar sentado en lugares donde no debiéramos estar, diciendo a lo mejor cosas que no querríamos que lo oyeran, ¿cierto? Por lo tanto, uno se imaginaba el Señor cuando venga, cuando pensábamos, cuando el Señor me encuentra haciendo así, o sea, yo voy a tener que estar en la iglesia, y yo me preguntaba, ¿y qué pasa si el Señor viene en la madrugada y no hay culto? ¿Y si no hay culto? No, uno en la mente de niño no pensaba algunas cosas, pero luego comprendí cuando dice, cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así, es justamente cuando nos encuentre haciendo lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Vidas santificadas, vidas entregadas a su servicio. El Señor usándonos para sus propósitos. No en lugares donde no corresponde. No en nuestra mente las cosas que no corresponden a lo que Dios quiere que haya en nuestra mente. Somos llamados a tener la mente de Cristo. Somos llamados a actuar como el Señor. Y a lo mejor estamos obrando como el Señor no obraría. Y el llamado, y por eso es que Él dice, y el que tiene esta esperanza se purifica, es decir, busca la santidad, busca la santificación, ¿ya? Busca que el Espíritu Santo obre, y porque finalmente el propósito es andar en el Espíritu, eso es, y no satisfacer las obras de la carne. Digo pues, como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Andar en el Espíritu es dejar que Dios siga obrando en nuestras vidas a través del poder de su Santo Espíritu. Es lo que menciona justamente el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y esa es la mejor manifestación y la muestra más clara de que nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien sabe lo que dice ahí? Más fuerte. Más, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué es necesario ser santificados? Para que justamente seamos preparados de manera práctica para los propósitos de Dios, útiles para el uso del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra. Santificado, miren, aquí encontramos nuevamente la palabra, y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Y ahí está el propósito y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero somos apartados, y somos apartados para un propósito. Hermanos, no hemos sido apartados y ahora que soy salvo lo voy a dedicar a pasar bien, simplemente. Sí, debiéramos pasarlo bien, pero en el Señor. No simplemente satisfaciendo, no es pasarlo bien satisfaciendo los deseos de la carne, no. Somos llamados, ¿para qué? Y aquí lo dice muy claramente, para ser vasos de honra,
santificados y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Para eso hemos sido apartados, para eso somos llamados, para eso hemos sido santificados. Ahora tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ser vasos de honra, no de deshonra, para ser útiles en la obra del Señor. Pero muchas veces, ¿y por qué no lo hace el otro? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Pero si aquí el Señor te está llamando. Y muchas veces nos quejamos. No, eso lo tiene que hacer el pastor, no lo tiene que hacer el diácono. ¿Y si el Señor quiere que lo hagas tú? Somos preparados para toda buena obra. Las buenas obras no son solamente para los más viejitos de la iglesia, ni son para los diáconos, no. Somos llamados a ser vasos de honra. Todos nosotros. ¿No deseas ser ardientemente un vaso de honra para el Señor? ¿Realmente lo deseas? Y tú puedes ser un vaso muy útil, querido hermano, querida hermana. Puedes ser un vaso tremendamente útil para lo que el Señor tiene preparado para ti. Él quiere apartarte, quiere que el Espíritu Santo obre en tu vida para que de esta manera puedas honrarle. Donde el Señor tiene pensado para ti utilizarte. No seamos tosudos, no seamos tercos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Seamos humildes, reconozcamos nuestras imperfecciones y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Romanos 6:22 era el versículo que leíamos, porque alguien dice, ¿qué tiene que ver todo lo que he dicho con Romanos 6:22? Pero si ustedes leen, humana cosa digo, lo que nos invitaba el hermano Jimmy a leer del versículo 19, por la flaqueza de vuestra carne, reconozcamos lo débiles que somos. A veces nos creemos tan fuertes, no, si yo no voy a... ¿Cuántas veces a lo mejor le dijimos a nuestros padres, no, si yo la sé, no se preocupen porque yo... Y de repente no sabíamos nada y nos equivocamos. Y a veces creemos que podemos hacer las cosas y simplemente caemos. ¿Por qué? Por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, porque así era lo que pasaba en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser estaba al servicio de la inmundicia y de la iniquidad. Así ahora tiene que ser ¿para qué cosa? Para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Todo nuestro ser ya no puede estar sirviendo a la mundanalidad y a la carnalidad. Tiene que servir ahora a la justicia de Dios, a la santidad de Dios, a honrar al Señor. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? En el fondo, yo creo que muchos de nosotros, si hacemos memoria de lo que éramos antes de conocer a Cristo, quizás de muchas cosas hoy día sentimos vergüenza. Ojalá que ni la gente supiera. Recuerdo el testimonio de un pastor años atrás cuando conversaba con él, era una persona que yo, la verdad, estimaba, y yo pensé que yo me imaginé, él creció en un hogar cristiano, creció en una escuela bíblica, y me sorprendí tremendamente cuando me dijo, pastor, a veces la gente lo mira a uno, ¿verdad? Y ni se imagina lo que fue su vida pasada. Y yo le dije, pero usted viene de una familia cristiana. Me dijo, no, yo no vengo de una familia cristiana. Yo no conocí al Señor en una escuela bíblica. Yo conocí al Señor estando casado. Y mi señora me tenía que ir a buscar a la cantina y casi a la rastra con mi hijo, me llevaban a la casa. Y siento vergüenza de decirlo. Y me cuesta contarlo. Hermanos, es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿De qué ustedes se alegran? ¿O acaso estas cosas no les trae vergüenza? Pensemos nomás lo que éramos antes de conocer al Señor. Las cosas que había en nuestra vida. ¿Ah? ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora tienen vergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón simplemente está condenado por la eternidad. Está sirviendo a la carne. Está sirviendo a los deseos mundanos. Está sirviéndose a sí mismo y no tiene ningún fruto. Así que quien no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que reflexionen estas palabras.
Es bueno acercarse al Señor, es bueno buscar al Señor. Porque nosotros muchas veces creemos que nosotros, por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas, podemos hacer algo para ser mejores. No. El Señor lo dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. No tenemos mérito alguno. No podemos obtener la vida eterna por nosotros mismos. Necesitamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que en nuestra vida no hay nada bueno. Y alguien podría estar pensando: no, pero pastor, yo me considero una persona buena. Claro, si nos miramos entre nosotros mismos, a lo mejor somos bastante buenos que otros que puedan estar ahí. Pero esto no es mirarnos entre nosotros mismos, es confrontarnos con Dios. Y ante Dios, dice su palabra, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, a una, todos fueron hechos culpables, condenados, ¿verdad?, por la eternidad. Por lo tanto, no hay mérito alguno en nosotros para poder tener la vida eterna. Necesitamos a Cristo como Salvador. Pero ahora librados, y aquel que puede llegar a las plantas del Señor y ser reconocido, ¿verdad?, como pecador y busca al Señor, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Después de todo lo que éramos, ahora ¿no es hermoso tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe? ¿No es acaso maravilloso? Lo que antes ni siquiera imaginamos poder ser, el Señor está obrando en nuestra vida por medio del poder de su Santo Espíritu. Y si bien el Señor nos manda a mirar adelante, de repente es bueno mirar atrás para acordarnos quiénes éramos, para saber lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y creo que es bueno. Y termina diciendo justamente el versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nuestra recompensa, nuestro premio es la santificación. Vivamos para ser esos sombreros que realmente honren al dueño de ese sombrero, ¿verdad? Honremos a nuestro Dios con todo, ¿verdad?, lo que Él nos ha dado. Seamos dóciles para santificarnos en su palabra, para santificarnos por medio de la oración, buscarle en comunión. La oración nos habla de comunión, pero también en la esperanza bienaventurada de su pronta venida. ¿Para qué? Para que estemos preocupados de nuestra vida, para que estemos preocupados de servirle, de honrarle, de buscarle a Él, de hacer las cosas como se deben. De todo lo que hagáis, hacerlo, dice, como para el Señor, no para los hombres. Hacer las cosas conforme a sus propósitos, no conforme a lo que yo quiero. Y muchas veces se nos olvida eso a los cristianos y empezamos a hacer las cosas según nuestro parecer y no conforme al propósito de Dios o a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y ahí está nuestra lucha. ¿Quién va a ganar en esta lucha? ¿La carne o el espíritu? Quiera el Señor que nos ayude para ser realmente vasos de honra, vasos santificados. Que el Señor les bendiga. Oramos. Buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendice tu palabra ahora en nuestras vidas y que ella, Señor, no pueda ser indiferente a nosotros, que miremos nuestra propia vida y ayúdanos, Señor, porque si hay imperfecciones, hay maldad, Señor, podamos quitarla, Señor, no nosotros, sino por medio del poder de tu Santo Espíritu obrando en nosotros. Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer, reconocer que hemos sido apartados. Ayúdanos, Señor, para realmente vivir como vasos de honra. Vivir, Señor, en una santificación que busque, Señor, honrarte en todos los aspectos de nuestra vida, en todo, Señor, sin dejar nada aparte. En todo podamos ser para honrar y glorificar siempre tu santo y bendito nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.